Conocidas desde la colonia como las caleras de Sancho del Villar, las rocas calizas del Cerro Itagua comienzan a ser explotadas en 1907 para la fabricación de cementos. Desde allí, Cementos La Vega contribuye al crecimiento urbano del país por más de 7 décadas, siendo a la vez factor contaminante del ambiente en un radio de hasta 500.000 personas. Su salida por presiones ocurre a principios de los años 80. La Vega, que a mediados del siglo XX era el casco central y los pequeños barrios de la ladera de San Miguel aledaños a la fábrica, comienzan una explotación desbordante con la construcción de grandes bloques multifamiliares en los años 50, bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Desde ese momento se inicia en La Vega un periodo de más de 40 años de lucha constante por la tierra, la educación, la libertad y el derecho a una vida digna. Guerrilleros urbanos en ese momento, de la guerrilla de los 60, tuvieron incidencia dentro del barrio, en la formación ideológica de la gente del barrio, en la formación ideológica de los jóvenes de la parroquia. En los años 60 se hablaba de la vanguardia, en los 70 se hablaba de la vanguardia, y se trató de exportar, ¿entiendes? O de importar, en el caso nuestro, de importar o traer una revolución, aquí implantar una revolución que no era nuestra revolución, ¿entiendes? Era como decirte, era una receta lo que se nos estaba dando. Eso choca con el pueblo venezolano y a lo mejor así ha pasado con Latinoamérica. Lo más cercano y auténtico que había, que el proceso cubano, sin embargo aquí costó gestarlo. Nosotros podemos ver el proceso cubano se da dentro, no con una gran participación social, sino con experiencia foquista, ¿entiendes?, que implementó Che Guevara y Fidel. A ellos les fue positivo, sin embargo aquí no pudo ser igual. Aquí se intentaron montar esa experiencia foquista, aislaron al movimiento revolucionario en ese momento y eso nos llevó a una derrota. Hoy en día nos estamos recuperando esa derrota dentro de esta revolución bolivariana. Hoy en día empezamos a entender entonces que nosotros somos otra cosa diferente a los rusos, diferente a los chinos. Yo me acuerdo que hubo un momento en los años 60, marxista-leninista, pensamiento Mao Zedong, y después terminamos siendo albaneses, pero nunca éramos latinoamericanos. Hoy en día somos latinoamericanos. Hoy en día empezamos a recoger nuestros propios pensadores, ¿entiendes?, aprender y a observar nuestras propias luchas. Una vez nos sorprendieron a eso de las 2 de la mañana y la DICIT agarró a todos los huelguistas y los fue tirando, después de darles palo, después de 7 días de hambre, los fue tirando por la cota 905, semidesnudos, descalzos, qué sé yo, los fue abandonando por allí. Eso fue labor de la DICIT. Bueno, luego de eso fue que aprobaron la construcción de la escuela allí. Francisco Huitac es belga, es de una familia trabajadora. El abuelo de él se llamaba Franz Huitac y fue el primero que organizó una huelga en los muelles de Amberes. Nosotros en Venezuela debemos entender que los muelles de Amberes para Bélgica son como el petróleo para Venezuela, es la mayor fuente de ingresos. En ese sentido se trata de un personaje histórico, el primero que defendió en forma organizada los intereses de los trabajadores. En ese ambiente crece Francisco Huitac. Este cura llega de una manera muy utópica, en el sentido, llega a las comunidades tratando de prestar ayuda, ¿no?, como ese mandato cristiano, pero en la misma práctica el hombre va concientizándose de esa demanda social, de esos derechos que necesitamos, educación, salud. Hasta los colchones los vendía para hacerle a la casa a los pobres en esos ceros. Yo lo vi. Tenía una moto y la vendió esa moto. ¿Y por qué lo sacaron? En el barrio del Carmen había una pequeña capilla que había sido hecha por los pobladores a partir del año 58, que es cuando crece en una forma explosiva La Vega. Han tumbado a Marcos Pérez Jiménez y se van formando los diversos barrios y se va invadiendo la parte del barrio del Carmen. Allá en esa capilla, en el sótano, vive Francisco Huitac. Yo creo que, por sobre todas las cosas, nosotros tenemos que decir que Huitac era un educador. Era un educador que fue formando jóvenes en función de que esos jóvenes se volvieran como multiplicadores de la acción comunitaria, de la acción revolucionaria, aunque en ese momento, precisamente por su condición de sacerdote, no podía ser una cuestión tan abierta, ¿no?
pero sí fue creando conciencia en los jóvenes de la necesidad, de alguna manera, de identificarse con los problemas que tenían, de la necesidad que había de formarse, de la necesidad que había de ayudar a formar a otros jóvenes del barrio. Hay muchos sitios del Carmen donde dicen, estas escaleras las hicimos con Huitac, este callejón lo hicimos con Huitac. Huitac era una persona que no solamente pensaba en la ayuda personal, de darle una ayuda a una persona, sino tenía una visión social, organizacional. Entonces, él hacía contactos también con otros barrios de Caracas, no se limitaba a La Vega. Y uno de los problemas que le preocupaba era la juventud, decía, sobre todo la juventud que no tiene escuela. Y en un momento se va con una serie de niñas y niños de La Vega a tratar de meterlo en la escuela San José de Tarve, algo así, ahí en El Paraíso, ¿no? Todo el mundo veía eso loco porque esa era una escuela privada para la clase media, donde nosotros, la gente de La Vega, no teníamos acceso a eso. Luego, la siguiente acción grande fue una manifestación ante el Congreso Nacional, en la cual Francisco Huitac se hizo amarrar con los brazos con unas cadenas al Congreso Nacional, pidiendo trabajo para los jóvenes de La Vega. Me dicen que en esa ocasión la policía había adquirido unos equipos, unos rolos eléctricos, y que los usaron por primera vez con Huitac y la gente de la manifestación. Entonces llegó un momento en que el gobierno se sentía molesto con estos cuestionamientos de Huitac y tomaron la decisión de negarle el permiso de residencia en Venezuela. Él era extranjero, él era belga, y entonces le dijeron, se ha acabado su permiso de residencia en Venezuela y legalmente usted tiene que salir. Entonces hubo gente que le preguntó al presidente Caldera, pero presidente, usted que es un presidente cristiano, ¿y cómo está votando a un cura de Venezuela? Y Caldera respondió, el padre Francisco Huitac se guía por el Evangelio, pero en Venezuela hay otras leyes que el padre Francisco Huitac no respeta. Y lo pusieron en el avión en Maiquetía y salió él con lo que tenía puesto. En el último momento le quisieron ofrecer unos dólares y Huitac, él dijo, esos dólares se los dan a los pobres.